Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver encuadernación copta y cómo realizarla. Básicamente lo que es la costura. Para ello precisamos dos tapas que ya van a estar completamente listas. Lo que vamos a ver hoy es solamente la costura, ¿sí? Y nuestros interiores. Nuestros interiores vamos a tenerlos todos perforados a la misma distancia de las perforaciones que tenemos realizadas sobre nuestras tapas. Eso es fundamental, de que estén a la misma distancia, ¿sí? Para que nos pueda quedar simétrico y bien hecha la costura, ¿sí? Es fundamental. Una vez que ya tenemos nuestras tapas y nuestros interiores perforados, ya podemos dedicarnos a lo que es la costura y armado de nuestro cuadernito, en este caso con una costura súper bonita. Vamos a precisar, además de nuestras tapas interiores, 2 agujas y también hilo encerado. Se puede realizar con una aguja también, pero vamos a precisar una cantidad de hilo mucho mayor, ¿sí? Entonces lo conveniente siempre es realizarlo con una aguja. Para calcular la cantidad de hilo que vamos a precisar es aproximadamente entre 5 y 6 veces el largo de nuestro cuadernito, ¿sí? Así que de esa manera pueden ustedes calcular cuánto hilo van a precisar. Recomendación, como les decía, es hilo encerado. También pueden utilizar hilo de bordar, hilo mouliné, que son otras variantes también interesantes para poder realizar nuestros cuadernos. Una vez que ya tenemos calculado cuánto hilo precisamos, vamos a enhebrar las agujas, ¿sí? El enhebrado de la aguja es un enhebrado simple, es decir, la aguja no va a estar atada al final. Vamos a arrancar entonces con lo que es la costura. ¿Cómo comenzamos? La tapa siempre va a estar cosida, así como la contratapa, con lo que son nuestros interiores, por lo cual estos dos los vamos a coser al mismo tiempo, si es necesario, para poder unirlos. Entonces vamos a empezar siempre por la contratapa cosiendo el primer pliego, en sí sería el último, pero va a ser nuestro primer pliego. Arrancamos siempre desde el centro. Si ya vieron alguno de japonés, es muy parecida a esta partecita, y hacemos un nudito para que quede bien fija esta parte. Si no quieren hacer el nudito todavía, pueden poner un poquito de cinta y pegarlo también de esa manera. Una vez que ya pasamos nuestra aguja por el orificio, lo que vamos a hacer luego es pasarlo por el orificio que está ubicado en la misma posición en el cartón, ¿sí? Es decir, en nuestra contratapa. Vamos a pasarlo de la misma manera y vamos a ver cómo queda fijo de esta forma. Una vez que quedó listo y pasado, vamos a pasar la aguja por debajo de nuestro pliego para que quede de esa manera sujeta y se nos va a hacer un nudito. Y ahí pasamos al siguiente punto. Es de esta manera que también se resulta mucho más simple y mucho más práctico, porque si usáramos todo un hilo, la verdad es que quedaría es un poco engorroso, más si es la primera vez que encuadernamos. Vamos a ver que vamos a tener una cantidad de hilo que no nos va a resultar del todo cómoda para poder encuadernar. Así que está bueno empezar a probarlo y quizás con un poquito de más de hilo, pero con solamente 2 agujitas. Realizamos exactamente lo mismo, es tratar de ir de un punto al otro y uniendo la tapa con nuestro pliego. Unimos de esta manera y de esta manera entonces lo pasamos por debajo y hacemos un nudito con ese pliego. Una vez que ya tenemos esta parte realizada, vamos a realizar lo mismo del otro lado. Es exactamente el mismo paso el que vamos a realizar con lo que sería la otra aguja, ¿sí? Es fundamental que en esta parte los pliegos queden bien, el pliego en este caso quede bien sujeto, ya que, digamos, las tapas y contratapa van a estar sostenidas por estos 2 pliegos. Es fundamental, por lo tanto, que nos queden bien unidos. En general, cuando se realiza a veces esta encuadernación por primera vez, a veces sucede de que no por miedo a romper los pliegos o que se quiebre el papel, no se utiliza, digamos, tanta fuerza. Pero si nosotros utilizamos un papel por dentro que es resistente y con gran cantidad de hojas, no tengan miedo que va a resistir y va a quedarles súper bien. Es importante entonces que se utilice un poquitito de fuerza para cuando nosotros realizamos en particular estos nuditos que vemos. Y ahora, como ven, bueno, volvemos al punto central para pasar al siguiente orificio. Una vez que estamos dentro del orificio, unimos con la contratapa, chequeamos que haya pasado todo y unimos con la contratapa en este caso. Una vez que queda unido, ya podemos pasar por debajo del pliego y sacamos la aguja. Y ahí pasamos por debajo del pliego.
Y así realizamos la costura, pasando al siguiente pliego, al siguiente orificio. Para pasar al siguiente orificio, entonces volvemos a ingresar por el mismo orificio y pasamos al siguiente. Y hacemos lo mismo que veníamos haciendo, uniendo una vez que pasamos el hilo por todo el pliego, pasamos al orificio de la contratapa. Este pasa completamente y ahora pasamos por entre el pliego y la contratapa. Y de esta manera hacemos un nudito para que nos quede bien sujeto el pliego, ¿sí? Y ahora vamos a hacer lo mismo. Ya tenemos nuestra contratapa cosida junto con el último pliego. Ahora vamos a sumarle el siguiente pliego, que vendría a ser el último que nos quedó de la parte de abajo, contando siempre abajo. Es importante no alterar el orden en el que nosotros utilizamos los pliegos, porque puede pasar que a veces un orificio esté a una distancia un poquito diferente de otro, entonces es importante siempre respetar la distancia. Y acá para el segundo pliego hacemos exactamente lo mismo, vamos a pasar por el orificio, la aguja, y ahora en vez de unirlo con la contratapa vamos a unirlo con el pliego anterior. Y esto va a ser siempre, es decir, cada vez que nosotros sumemos un pliego va a ser unirlo con el pliego anterior. En este caso vamos a hacer lo mismo que hacíamos entonces con la contratapa. Como con la contratapa lo que hacíamos era pasar nuestra costura y dejarla unida a través de un nudo con el pliego anterior, con la contratapa. En este caso siempre vamos a hacerlo con el pliego anterior, y así en la medida en que vayamos sumando pliegos. Con el siguiente pliego vamos a hacer lo mismo, va a estar unido a nuestro pliego y de esa manera nos va a quedar, vamos a ver ahora, la costura en el centro, y así va a ser hasta que vayamos sumando pliego por pliego, ¿sí? Luego vamos a hacer lo mismo del otro lado. En este caso, para que les quede también fija un poco el tema de lo que es la costura, está bueno hacerlo con 2 agujas. Es una manera muy cómoda de que quede fijo cómo realizamos la costura. La verdad que de esa manera también se aprende, y también a trabajar con los 2 sentidos, es decir, con el sentido de izquierda a derecha, porque estaríamos trabajando como una especie de espejo, en verdad, ¿sí? Para que de esta manera la verdad es que les va a resultar mucho más fácil y cómodo la forma de incorporar también la costura y de poder asimilarla y poder practicarla mucho mejor. Ya entonces, cuando sumemos el tercer pliego, va a ser simplemente repetir los primeros pasos, lo mismo con el cuarto, con el quinto, y cuando lleguemos a la contratapa va a ser algo más particular, a la tapa va a ser algo más particular, que eso ya lo vamos a ver en detalle, en detenimiento también, porque en realidad es el mismo paso que realizamos para el comienzo, pero para realizarlo con la tapa, es decir, necesitamos hacer el mismo paso, unir nuestro pliego con nuestra tapa. Eso ya lo vamos a ver por separado, ¿sí? Entonces, como decíamos acá, simplemente es repetir los mismos pasos, sumando los pliegos, chequeando de que el hilo pase bien, de que esté todo correcto. Es importante, fundamental lo del hilo, chequear de que haya pasado. Por ahí nosotros trabajamos con una aguja y nos sentimos muy cómodos con ella, pero a veces el hilo queda adentro del pliego y no nos damos cuenta. Por eso cada vez que pasan un pliego está bueno revisar a ver si pasó todo completamente. Y también ver con qué agujas se pueden llegar a sentir cómoda. Esta recta para mí es cómoda, pero también pueden resultarle cómoda utilizar una aguja curva. Eso también, vayan probándolo en caso de que lleguen a tener en sus casas algún tipo de esta aguja, para poder probar con qué se sienten mucho más cómodos. Ahora vamos a ver con un paso muy breve de cómo unimos la tapa con nuestro pliego, con toda la costura. Vamos a empezar cosiendo la tapa. Y ahora lo que vamos a hacer es unir la tapa con el pliego anterior, que vendría a ser el pliego que está cosido, no el que pusimos recién, sino el que está cosido, ¿sí? Vamos a pasarlo por debajo y por debajo para que se nos haga el nudito y que esté fuerte, digamos, la costura. Y ahora sí necesitamos unir nuestro pliego a lo que es la costura. Una vez que pasamos la aguja por nuestro pliego, vamos a pasarla al siguiente orificio y así sucesivamente con lo que sería todos los puntos, ¿sí? Y una vez que terminamos, chequeamos de que nos hayan quedado todos los pliegos cosidos y todos bien fuertes. Y bueno, esta fue la costura copta.
fue muy breve el tutorial, espero que les haya resultado divertido. Pueden chusmearla, la verdad que es muy bonita y es súper cómoda, es una encuadernación de las más cómodas que existen y es muy sencilla, van a disfrutarla un montón hacerla. Gracias.